Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre Jesucristo, el Hijo de David. La profecía dice: He aquí vienen días, dice Dios, en que confirmaré la palabra buena que he hablado a Israel y Judá. En aquellos días haré producir un renuevo de justicia a David, y Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Después del de Jesús, el nombre de David es el más nombrado en la Biblia, y estas son las palabras postreras de David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. Él dijo: El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. El Dios y la roca de Israel ha dicho: El que gobierna a los hombres, o sea Jesucristo, será justo, gobernando en el temor de Dios, y será como la luz de la mañana, y Él ha hecho conmigo un pacto eterno y seguro, pues esta es toda mi salvación y deseo, aunque todavía no lo haga florecer. Dios hizo un pacto con David cuando a través del profeta Natán Dios le dijo: Cuando tus días fueren cumplidos y duermas con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré en Jesucristo para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Mi misericordia no se apartará de él, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y el rey David dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me traigas hasta aquí, y hables así del porvenir de mi casa? Tú te has engrandecido por cuanto no hay Dios fuera de ti. Ahora pues, Jehová Dios, la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, confírmala para siempre, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y te diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Además, Dios le prometió a Abraham que por su simiente serían benditas todas las naciones y salvas por la gracia que Dios enviaría a través de uno de sus descendientes. Dice: A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si fueran muchos, sino como de uno, Cristo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre sobre la casa de Jacob, o sea Israel, por siempre, y de su reino no habrá fin, pues es reino y señorío sempiterno, y de generación en generación. Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite, en juicio y en justicia. Y manifiesto es que nuestro Señor nació de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob y Judá, uno de los 12 hijos y tribus de Israel, y además que fue de la simiente o familia de David según la carne, porque según el Espíritu fue simiente de Dios. En el Evangelio según Mateo capítulo 1 está la genealogía de José, el padre legal de Jesucristo, y dice así: El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac a Jacob, y Jacob, o sea Israel, a Judá y a sus hermanos, y Judá engendró de Tamar. Y después de varias generaciones, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de Betsabé, la que fue esposa de Urías, quien después de varias generaciones engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo en que fueron expatriados como cautivos por 70 años a Babilonia. Jeconías engendró a Salatiel, quien después de varias generaciones engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, quien es llamado Cristo, o sea, el Mesías o ungido. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y de David hasta el cautiverio en Babilonia son 14, y del cautiverio a Jesucristo son 14 generaciones. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 3 está la genealogía de María, la madre biológica de Cristo. Dice:
Jesús fue hijo legal de José, el hijo, o sea, el yerno de Elí, descendiente de Simeón y de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, descendiente de Judá, de Israel y de Isaac, el hijo de Abraham. Esta genealogía se va hasta donde dice hijo de Sem, hijo de Noé, y después de varias generaciones, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Así, milagrosamente, aún por generaciones distintas y paralelas y de acuerdo a lo profetizado, ambos, José y María, fueron descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, o sea, Israel, de Judá, de Isaí y de David. Así se cumplió literalmente la profecía que dice, y saldrá una vara del tronco y raíz de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Alabad al Señor todos los gentiles, y dadle gloria a todos los pueblos, pues se levantará, y los gentiles esperarán la salvación en él. El arzobispo James Ussher en 1650, de acuerdo con las genealogías hebreas, llegó a la conclusión de que la creación sucedió alrededor del año 4004 a.C., pero siendo generosos con las omisiones, pues a veces se dice en las genealogías hijo por decir descendiente, y tomando en cuenta el crecimiento poblacional, se calcula actualmente que la creación fue seguramente hace menos de 10,000 años. Sabiendo que en la época de Jesucristo había unos 300 millones de personas en el mundo y un ritmo de crecimiento de la población de 0.02% a 0.05%, o sea, una centésima del crecimiento de la población actual, pudiera extenderse la fecha de Adán y Eva hasta 5 y 6,000 años antes de Cristo, pero no más. Esto concuerda con los hallazgos astronómicos sobre la antigüedad del universo y del mundo, hechos en los últimos 100 años. También se ha calculado que el diluvio universal con Noé y sus hijos, Sem, ascendientes de Israel, Cam y Jafet, fue alrededor del 3000 a.C., unos 1600 a 2000 años después de la creación, pues las más antiguas civilizaciones, necesariamente todas postdiluvianas, como la escritura cuneiforme de los sumerios, datan del 3000 a 2800 a.C. Así, se calcula que Abraham vivió alrededor del 2000 a.C., Jacob, o sea Israel, alrededor del 1800 a.C., Moisés alrededor de 1500 a.C. y el rey David alrededor del año 1000 a.C. También se ha calculado que de acuerdo con el calendario gregoriano actual, que apenas fue adoptado por los ajustes necesarios en 1582, Cristo nació en el 6 a.C., en tiempos del rey Herodes, quien murió en el 4 a.C., de acuerdo al calendario gregoriano actual. Pero como dice el Dr. Donald J. Wiseman, lo que es un asunto vital y de fe doctrinal no es la fecha, sino el hecho de que Cristo vino al mundo, y por eso es que podemos y debemos festejar legítimamente la Navidad, o sea, el hecho de que Jesucristo nació y partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, sea que el festejo coincida o no con la fecha real. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo, y nos alzó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio del mundo, que habríamos de ser salvos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, gracias al natalicio de Jesús en el portal de Belén, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder que sin temor le serviríamos en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria en las alturas a Dios. ¡Feliz Navidad! Muchas gracias por su atención. Y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.